cita textual está conmigo el ex consejero electoral, don Enrique Andrade, quien es columnista también de Publimetro y también, bueno, de nuestro portal de cita textual. Lo pueden ubicar como E-Andrade G en Twitter, por si quieren escribirle y también seguirlo. Muy buenos días, ¿cómo está, don Enrique? Bien, muy bien, Laura, con el gusto de saludarte y de estar contigo para poder platicar sobre la elección del próximo domingo. Exactamente. Me gustaría que nos diera una primera impresión que tenga usted sobre las elecciones o la importancia de las elecciones que se vienen el domingo, por favor. Claro que sí. Mira, en principio, como se ha dicho, son las elecciones más grandes que va a tener o que ha tenido México hasta ahorita. Y eso básicamente es por dos cosas que son muy importantes. Una es por la cantidad de ciudadanos que estamos inscritos en el padrón electoral, que somos poco más de 93 millones de ciudadanos que podremos votar el próximo domingo. Esto es casi 4 millones más que en 2018. Es decir, sí hay un cambio importante. Hay un cambio importante también porque de estos 93 millones, 52% son mujeres, 48% son hombres, lo que nos da una idea de que esta elección va a ser una elección, como yo le he llamado, una elección femenina, donde va a haber más posibilidades de que voten más mujeres que de hombres. Normalmente el padrón electoral todavía en 2018, pues la diferencia era casi del 1% entre más mujeres que hombres, pero ahorita ya alcanzamos esta diferencia de casi 4% de más mujeres que de hombres, entonces creo que va a ser algo importante. Otra de las cosas por la que es una elección muy grande, pues es por la cantidad de cargos que se van a elegir el próximo domingo. Desde luego, no en todos lados se elige lo mismo, pero en total, entre candidatos a diputados federales, a candidaturas a gobernaturas de los estados, a congresos locales, presidentes municipales, regidores, concejales, en fin, alcaldes en la Ciudad de México, son poco más de 21,000 cargos los que van a estar en juego. Y esto también para México, pues es una situación extraordinaria que en un solo día se elijan tantos cargos públicos. Entonces, bueno, por eso creo que son elecciones muy importantes, a pesar de que son elecciones intermedias, no elegimos presidente de la República en esta ocasión, sí son elecciones pues muy trascendentes para la vida nacional y por eso creo que es muy importante pues estar listos para votar, que estén listos los jóvenes que por primera vez votan, que también estamos hablando de un grupo muy importante de casi 4 millones de jóvenes entre 18 y 19 años que votarán por primera vez y que creo que tienen este interés de participar, que normalmente no se ve tanto en los jóvenes, pero creo que en esta ocasión sí hay un interés especial de que van a acudir a las urnas y van a votar. Y bueno, además, bueno, pues obviamente, pues todos los demás segmentos que conformamos el padrón electoral de las distintas edades y obviamente pues de los distintos rincones del país. Entonces, creo que serán elecciones muy importantes, muy observadas, muy trascendentes para la vida nacional y que por supuesto pues es importante participar en ellas. Un primer punto que me gustaría conocer su opinión es acerca de lo que se ha venido diciendo por parte del presidente de la República en cuestión del llamado fraude electoral. Usted que formó parte del Instituto Nacional Electoral y que vivió las elecciones de 2018, preguntarle si las instituciones son sólidas y las instituciones hoy en día garantizan que no haya un fraude electoral, como se ha venido diciendo por parte de los actores políticos. Claro. Es imposible, yo te diría, de que hubiera un fraude electoral como el que se decía que había antes, ¿no? Ahí hemos vivido mucho, hemos pasado muchas reformas electorales, principalmente en la década de los noventas, yo te diría 1993 que se crea el IFE, 1996 que se crea ya el IFE Ciudadano, es decir, sin el secretario de Gobernación encabezando al instituto. Y todas las reformas que se hicieron justamente para generar confianza en la ciudadanía. México,
pues tenemos una especie de trauma histórico porque un solo partido gobernó durante 71 años, ¿no? Que fue el PRI. Y en efecto, las elecciones, digamos, no eran tan trascendentes para los mexicanos que vivimos en esa época, porque ya sabíamos quién iba a ganar. No es que hubiera fraude, simplemente pues no había la mejor oposición con posibilidades reales de ganar. A partir de 1996, con las reformas que se hicieron, esto cambia. Los partidos de oposición empiezan a ser ya competitivos y con posibilidad de ganar las elecciones presidenciales, como sucede en el año 2000 y como sucede en el año 2006 y como sucede en el 2012 y como sucede en el 2018. Es decir, no el mismo partido nos ha gobernado después de estas elecciones. Siempre han sido partidos distintos, ¿no? Salvo en el 2000 y 2006 que ganó el PAN, después en 2012 regresa el PRI, en 2018 gana el actual presidente López Obrador. Es decir, sí hay alternancia, las condiciones de la organización de la elección garantizan que no exista trampa en el conteo, cosa que es muy importante porque antes se decía, ahí está el fraude en el conteo de los votos. Ahorita los que cuentan los votos son los ciudadanos, no es el INE. Es los mismos ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla son los primeros que van a contar los votos. Y después de ahí se van a los consejos distritales y si es necesario se hace un reconteo de los votos, de todos los votos en caso de que se den las condiciones que considera la ley, para que quede claro de que no hay posibilidad de hacer trampa en el conteo. Lo que se ha dicho por parte del presidente y de otros actores es que el fraude está en la compra del voto. Y esto es una cosa distinta, no es la trampa que se decía que antes había en el conteo, sino aquí más bien estamos hablando de factores que inciden en el voto popular y que a lo mejor pueden corromper, por decirlo de alguna forma, la voluntad del elector. Pero pues como sabemos, la compra del voto es un delito electoral, no es parte ni siquiera de la competencia del Instituto Nacional Electoral, es competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Entonces, lo que pudiera ser la compra del voto, la injerencia de programas sociales hacia el votante, etcétera, pues son cuestiones ilegales que no pudiéramos llamar desde mi punto de vista fraude y que corresponden conocer y perseguir a las fiscalías de delitos electorales. Entonces, yo creo que el fraude es algo que la verdad ya en México le dimos la vuelta a esa página de la historia, y pudiera haber algunas cuestiones ilegales e irregulares alrededor de la elección, pero ya no las trampas aquellas de votar dos veces, unas embarazadas, y este tipo de cuestiones que se decían de malas prácticas en las elecciones, pero ya son elecciones del siglo pasado que honestamente ya no se ven actualmente. Platícanos acerca de estos observadores, porque realmente el Instituto Nacional Electoral y toda la cuestión de las elecciones se han sido altamente destacadas a nivel internacional y hoy en día viene la gente de la OEA a vigilar. Platícanos cómo es ese proceso y cuál es la importancia de estos observadores. Es muy importante. Viene una delegación por parte de la OEA de 80 observadores electorales. Es una delegación muy importante la que viene. La encabeza un abogado argentino, Catón, que fue en su momento el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tiene una personalidad muy importante en el mundo pues, de la OEA y del continente, y obviamente pues gente muy calificada para hacer la observación electoral totalmente imparcial. Lo que es importante de la observación electoral es que ellos pueden entrevistar, por ejemplo, actores políticos. Se entrevistaron ya con el presidente del consejero del INE, se van a entrevistar seguramente con el magistrado presidente del tribunal, entrevistan a los líderes de los partidos políticos, seguramente a la secretaria de Gobernación, en fin, como para recabar los puntos de vista de todos los actores sociales que están de alguna forma relacionados con esta elección. Van a observar también las condiciones de seguridad que existen en el país. Desde luego ya han manifestado su preocupación por la violencia criminal que ha existido en estas elecciones, la violencia política,
Y también van a observar pues todo el marco jurídico que regula la elección. Ya hubo declaraciones de otros, de COPAL, que es también una agrupación de partidos políticos de Latinoamérica que va a estar presente observando la elección del domingo. Y también dicen pues que es admirable el sistema electoral que tenemos en México. En efecto, es un sistema electoral que ha costado mucho construir, es un sistema electoral costoso, económicamente hablando es caro, sí, pero porque tenemos todos estos candados de seguridad alrededor de la elección. Y finalmente, pues esta admiración que tiene este sistema en otros países, pues incluso ha generado que México sea hasta, pues de alguna forma promotor de muchas reformas electorales en Latinoamérica, ¿no? Ha generado estos institutos autónomos en otros países, que tengan también pues boletos electorales con papel seguridad, que tengan un listado de electores que nada más puedan votar los que están en la lista, en fin, todos estos cuestiones incluso se han exportado, por decirlo así, de México hacia otros países que han copiado nuestras buenas prácticas electorales. Entonces, la observación va a ser muy importante lo que diga, porque también va a hablar de cuál fue el comportamiento de los actores sociales y políticos en esta elección, cuál fue la intervención del presidente de la República, cuál fue la intervención de los gobernadores de los estados, si hubo intervención de otros países. Bueno, pues, sucedió en Estados Unidos, no creo que vaya a suceder en México, pero todo este tipo de cuestiones los observan y hacen un dictamen, digamos, de al final qué opinan de las elecciones en el país. Y estos dictámenes ayudan mucho, principalmente a grupos de de inversionistas extranjeros que dicen, bueno, pues México es un país democrático, es un país de leyes, es un país de reglas claras, donde podemos invertir. Si se da la imagen de que somos un país que no nos podemos poner de acuerdo, que siempre hay fraude, etcétera, pues obviamente pues nadie va a venir a invertir al país. Es importante esto de la OEA porque el presidente tuvo recientes reuniones con el presidente de Argentina y también en su momento con el de Bolivia y destacaron mucho la cuestión de no permitir de alguna manera que la OEA opinara sobre la democracia en México, porque ellos lo ven como una manera de intrometerse. ¿Cuál usted es la visión que ellos tienen? Algunas personas dan señales de que pudiera ser más encaminada a una dictadura por la cuestión de Venezuela, Bolivia, todo esto, estos países que no han permitido que la OEA también opine acerca de su forma de elección. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que la OEA es un organismo acreditado en general en todos los países de América. Ha sido observador en las elecciones incluso de Estados Unidos, obviamente de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de México en varias ocasiones. Y desde mi punto de vista, pues es una observación totalmente imparcial. La verdad es que no tienen, pues, por qué ni cargar hacia un lado o hacia el otro o ser, a representar alguna influencia a favor o en contra de un partido político. Lo que sí es una organización cada vez más especializada en las cuestiones electorales y sí vigila que pues se corrijan algunos de los vicios que pudieran observar en cada elección y ellos opinan de qué es lo que deberían de hacer los países para mejorar sus sistemas, ¿no? En México, como te digo, pues ya tenemos un sistema muy avanzado, pero aún así puede haber cuestiones que observen, como pues hubo interferencia del Ejecutivo en la elección, hubo recursos públicos a lo mejor en la elección, se utilizaron algunas cuestiones que no se debieron de haber utilizado para promover el voto, en fin, y estos comentarios pues a lo mejor no gustan, pero desde mi punto de vista pues son necesarios para ir mejorando nuestras prácticas electorales y tener todavía mejores sistemas. Ellos hacen un comparativo, digamos, de cuáles son las mejores prácticas en América y por eso es que opinan en este sentido. Creo que si no tenemos nada que ocultar ni nada que esconder, cualquier observación que venga del extranjero es importante y nos da una opinión y un punto de vista, pues desde mi punto de vista imparcial de lo que pasa en nuestro país. Un punto importante es lo que va a pasar el 7 de junio, porque si bien el 6 pueden realizarse las elecciones en buenos términos, la instalación de casillas a tiempo, el día 7, que es el día que el presidente de la República pueda fijar una postura sobre respaldar o no la jornada electoral, mi pregunta sería,
si usted bueno, como parte de la historia del INE, podría soportar un presidente que no acepte los resultados, que no le favorezcan a su partido, que de alguna manera, pues él vuelva a insistir en que hay fraude electoral. ¿El INE va a poder soportar toda esa cuestión y esa presión política? Yo creo que sí, yo creo que el INE tiene la fortaleza para hacerlo. Finalmente, pues vamos a ver una jornada el domingo transparente. Vamos a estar viendo cómo van avanzando primero las votaciones en los distintos lugares, después cómo empiezan a cerrarse las casillas electorales y luego cómo empiezan a caer los resultados de las elecciones. Y todo esto lo vamos a ver durante todo el día del domingo hasta llegar a las 11 de la noche, que escucharemos cuáles son las tendencias de los resultados electorales preliminares, todavía no oficiales, pero sí preliminares. Yo la verdad tengo confianza en que sí será el día lunes 7 de junio un día de reconocimiento, no a la labor de las instituciones electorales, porque eso creo que sí sería ya mucho desear, pero sí del comportamiento ciudadano. Yo creo que hay algo que es muy importante, que si vemos que la gente sale a votar, sale a participar, sale a, a, a expresarse su voluntad mediante el voto popular, creo que sí sería una situación pues muy injusta y muy ingrata el ver que fueron 1,5 millones casi de ciudadanos los que van a estar recibiendo los votos de sus vecinos, que es un día que le da el ciudadano al país para poder ser funcionario de casilla, estar al cargo de las elecciones de los demás ciudadanos. Ver las filas de ciudadanos, seguramente veremos que están en espera de votar, etcétera, incluso con el miedo, algunos de ellos no vacunados, con el miedo de contraer la enfermedad, pero que supera su voluntad de participar al miedo. Creo que por eso lo que debemos de esperar el lunes es un reconocimiento de todos, no nada más del presidente, sino de todos, de una participación cívica importante que tendremos, de que tenemos una organización electoral confiable en manos de los ciudadanos y pues que a lo mejor no nos gustan a todos los resultados, pero seguramente algunos sí gustarán a todos porque, bueno, ganarán muchas posiciones algún partido político y otros ganarán otras. Es decir, en una fiesta democrática como la del domingo, no todos van a perder todo ni todos van a ganar todo. Es parte de la madurez política aceptar cuando no se gana. Ya lo vimos el domingo pasado, creo que ese es un gran ejemplo de cómo deben de ser las cosas. Hay que festejar cuando se gana, como se festejó con Cruz Azul, qué bueno. Es un reconocimiento a un equipo que participó de acuerdo a las reglas, que ganó y que, bueno, pues festejaron y se vale, ¿no? Y también un reconocimiento del director de Santos que dijo, bueno, pues perdimos, ¿no? Finalmente acepto y ya ni modo, ya buscaremos la que sigue. Entonces creo que eso que pasa en el fútbol y que vimos la fiesta en el Ángel, etcétera, pues deberíamos de verlo el domingo, ¿no? Y no al otro día echarle a perder la fiesta a nadie. En cuestión de violencia, por ahí una consultora sacó justamente de que estas elecciones han sido un poco más violentas, o mejor dicho, más violentas que las del 2018 y más o menos similares como en el año 2000. ¿Usted cómo ve o a qué se debe estos actos de violencia en contra de los candidatos? Pues mira, yo creo que lo más importante es que se hagan las investigaciones correspondientes y se sepa realmente por qué se dieron estos actos, se dan estos actos de violencia en las elecciones. Es muy preocupante y no sé si todos los homicidios que se dieron, casi 90 crímenes que se dieron en estas elecciones de naturaleza política, todas respondan al mismo patrón. La verdad es que no lo sé, pero sí es muy importante que lo sepamos después de que se hagan las investigaciones y que sepamos por qué, porque sí es una situación totalmente inaceptable. Yo me imagino que si pretendemos ser un país de primer mundo, no me imagino que una noticia de estas la pudiéramos ver en un país desarrollado de Europa, por ejemplo, que en Alemania de repente hubiera homicidios en contra de candidatos. Digo, es algo simplemente inimaginable. En Estados Unidos tampoco, en Canadá, etcétera, o sea, nuestros socios comerciales. Entonces, bueno, creo que se dé en México es una situación realmente muy preocupante. Le tenemos que dar mucha importancia y debemos de saber exactamente qué fue lo que pasó
si es o no el crimen organizado, si es o no alguna situación de naturaleza personal, en fin, qué es lo que pasó con estos candidatos. Creo que sí es algo que debemos de saber y que debemos de superar, por supuesto. No podemos permitir que en siguientes elecciones siga pasando lo mismo. De la cuestión sobre la reforma electoral, el senador Ricardo Monreal ha hecho mucho hincapié en que va a proponer una reforma electoral. ¿Cuáles serían los puntos que debería mejorar? Siempre después de cada elección hay algunas cuestiones que es importante revisar. No solamente si está uno a favor o en contra del instituto, sino sí creo que cada elección es una experiencia y después de cada elección sí vale la pena revisar cuál es nuestro marco jurídico, en fin, para ver cómo lo podemos mejorar. Yo diría que para tener una buena reforma electoral y que no fuera parcial, que no fuera a favor o en contra de un partido o de un grupo en el gobierno, tiene que ser una reforma por consenso, como han sido las reformas más importantes que hemos tenido en México desde 1996, 2007, 2014, de todas las fuerzas políticas. Si hay una fuerza política que se excluya de esta reforma electoral, esa reforma electoral ya fue mala. Tiene que ser por consenso de todas las fuerzas políticas. La segunda, yo te diría, de algo que suceda en la elección que afectara a todos o que preocupara a todos. Algo que yo, por ejemplo, advertiría que se ha dejado un poco pendiente y que podemos mejorar, pues es el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. Por ejemplo, que podemos todavía revisarlo y podemos ver cómo le hacemos más fácil al ciudadano que está en Estados Unidos para que pueda votar, para que tenga una situación más sencilla para votar. Otra de las cuestiones que a lo mejor pues, preocupa a todos es, bueno, pues es muy caro, bueno, pues vamos a revisar si realmente qué es lo que pudiéramos ahorrar, ¿no? ¿Qué se pudiera ahorrar con una reforma electoral? Sin el ánimo simplemente de austeridad como tal, sino ver realmente en dónde se pueden hacer algunos ajustes para gastar menos. Yo creo que estas serían dos de las cosas más importantes. El abrir un poco más la posibilidad de voto de los grupos políticamente marginados, como las comunidades indígenas, afromexicanos, residentes en el extranjero, las comunidades LGTBI más, en fin, discapacitados, en fin, que puedan tener un poco más de presencia política. Yo diría que por ahí tiene que pensarse la reforma electoral, no cortarle un brazo al instituto, no descabezarlo, o sea, no una reforma de venganza. Yo diría más bien una reforma de consenso y una reforma para el futuro. Agradezco mucho. ¿Algo más que quisiera agregar? No, nada, Laura, pues nada más que sí son elecciones muy importantes que creo que, bueno, van a definir por lo menos el futuro del país para los próximos 3 años y que pues ojalá la gente se anime, salga a votar y exprese lo que opina del futuro de México. Perfecto, pues le agradezco y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Sí, Laura, gracias, gusto Hasta saludarte. luego. Hasta luego, bye.